Continuando con esta serie de videos, vamos a hablar del método discreto de estimación de parámetros argmax. Esta presentación está conformada por el ingeniero Johnny Arias y por mi persona, ingeniero Edgar Ramírez. Ahora bien, la identificación de sistemas es la teoría y el arte de construir modelos matemáticos de sistemas dinámicos basados en la entrada y salidas observadas. La construcción de modelos para sistemas desconocidos es un objetivo muy importante para la ingeniería en control. Estos modelos pueden ser paramétricos, que tienen la ventaja de estar dados por un conjunto pequeño de coeficientes, o bien no paramétricos, como las redes neuronales, que tienen la ventaja de no estar restringidas en un cierto número. Es importante saber que cuando trabajamos con un modelo de un sistema, tenemos una cierta idea de cómo una variable están relacionadas entre sí. Los modelos pueden venir dados por diferentes estructuras y con distintas formulaciones. Un modelo representa tres tipos de conocimiento, es decir, la estructura, el cual hablamos ecuaciones, diagramas de bloque o de flujo, conexiones de matrices, entre otros, y también los valores de parámetros. Y por otra parte, valores de los estados en ciertos instantes o como funciones de tiempo. Estas representaciones, como ya lo dijimos, pueden ser no paramétricas. Un ejemplo de ello son las respuestas al impulso, respuestas a la frecuencia o respuestas al escalón. O también paramétricas. El ejemplo es las funciones de transferencia, ecuaciones de diferencias o ecuaciones diferenciales. La metodología de la identificación abarca 5 puntos importantes. Hablamos de la planificación experimental, la selección de la estructura de los modelos, la formulación de un criterio, la estimación de parámetros y por último la validación del modelo obtenido. Si hablamos de estos modelos paramétricos lineales, decimos que en el estado actual de la estimación de parámetros, en la identificación de sistemas, corresponde a la teoría clásica de la regresión. Es una necesidad para el futuro de la identificación de sistemas comprender en profundidad los relevantes desarrollos estadísticos en el análisis de la regresión. En el caso específico del modelo argmax, es decir, Autoregressive Moving Average with Exogenous Inputs, cuya ecuación la tenemos a continuación, nos dice que A q a la menos 1 de y por y de t es igual a B de q a la menos 1 por u t menos nk más C q a la menos 1 por e de t. En este modelo la expresión a q a la menos 1 y de t igual e de t representa la autorregresión. Y de t igual c de q a la menos 1 por e de t representa la media móvil del ruido blanco, mientras que b q a la menos 1 por u de t representa la entrada externa. Otros modelos pueden ser usados, como por ejemplo la representación en el espacio de estados. Si hablamos de una representación de sistemas dinámicos en el dominio del tiempo, nos muestra un esquema general para este sistema, el cual tenemos en pantalla. También notamos un caso general, o decir una ecuación general, la cual nos dice que a de q por y de q va a ser igual a b de q sobre f de q por u de k, más c de q sobre d de q por e de k. Si hablamos de la representación particular del modelo argmax, decimos que d de q y f de q son igual a 1. Entonces, esta ecuación quedaría de la siguiente forma. Y de k va a ser igual a b de q sobre a de q por u de k, más c de q sobre a de q por e de k. En este sentido, el método para ajuste de los parámetros, según la estructura argmax, tenemos que determinar el orden de cada uno de estos polinomios ya mencionados, es decir, NA, NB, NC, y el retardo entre la entrada y la salida.
nk. Una vez elegidos estos valores, solo queda determinar el valor de los coeficientes AI, BI y CI, que hacen que el modelo se ajuste a los datos de entrada y salida del sistema real. Cada una de estas estructuras, es decir, ARX, Armax, OE o BJ, tienen sus propias características y deben ser elegidas fundamentalmente en función del punto en el que se prevé que se añade el ruido en el sistema. Al hablar de la validación del modelo, la mayoría de los métodos de validación tratan de determinar si la respuesta del modelo se ajusta con suficiente exactitud a los datos de entrada y salida obtenidos mediante la experimentación, basado en algunos criterios típicos. Estos criterios típicos para seleccionar un modelo son los siguientes: simulación del modelo, los intervalos de fiabilidad de los parámetros, el análisis de los ruidos, la coherencia en el comportamiento de entrada y salida, la reducción del modelo y por último la validación en base a la aplicación del modelo. En la simulación del modelo, se debe simular el modelo con un conjunto de entradas distintas a las utilizadas por la identificación. También comparar la respuesta del modelo con la obtenida del sistema real. Ahora bien, en los intervalos de fiabilidad de los parámetros, se debe comparar los parámetros estimados con su desviación estándar. Si el intervalo de confianza de un parámetro es muy grande, se debe considerar la posibilidad de eliminar dicho parámetro. Siguiendo los criterios típicos para seleccionar un modelo, encontramos el análisis de residuos. Estos se conocen como residuos de un sistema, los errores de predicción obtenidos según la expresión, siendo θ el vector de parámetro del modelo y T la respuesta real del sistema, y T de θ la respuesta estimada para el modelo para la misma entrada. Idealmente estos residuos deben ser independientes de la entrada. Si no sucede así, significa que hay componentes en que proceden de la entrada y tú, lo cual a su vez significa que el modelo no es capaz de describir completamente la dinámica del sistema. Obviamente, el análisis de los residuos será un método de validación más eficaz si el conjunto de datos utilizado para realizar la correlación es distinto que el usado para la identificación del modelo. Entre los análisis de residuos tenemos dos modelos: el modelo de orden adecuado y el modelo de orden inferior. Este modelo es para determinar su validez. Sin embargo, el modelo de orden inferior, por ejemplo, con un parámetro menos del polinomio, dice que el pico que aparece en K o igual 3 informan de la necesidad de introducir un parámetro más al modelo, concretamente con retardo, que es el que se ha eliminado respecto al sistema real. Otro criterio que tenemos es la coherencia con el comportamiento de entrada y de salida. Para determinar si el comportamiento de entrada y salida está suficientemente caracterizado, puede ser necesario recurrir a diferentes métodos de identificación y comparar los resultados obtenidos. Por ejemplo, comparando los diagramas de Bode de los modelos obtenidos mediante la identificación paramétrica de diferentes estructuras, por el método de variables instrumentales y por el análisis espectral. Se puede determinar si la dinámica del sistema ha quedado suficientemente caracterizada, como por ejemplo tenemos este diagrama de Bode, tenemos una comparación de la respuesta de frecuencia obtenida mediante dos métodos de identificación distintos. Otro criterio es la validación en base a la aplicación del modelo, puesto que en la práctica es imposible determinar si un modelo responde exactamente al comportamiento del sistema real. Suele ser suficientemente comprobar que el modelo es capaz de resolver el problema para el cual ha sido hallado: simulación, predicción, diseño de un controlador, entre otros. Así, por ejemplo, si el controlador que ha sido ajustado por medio del modelo da un buen resultado sobre el sistema real, se puede asegurar que el modelo era válido para esta aplicación. Luego tenemos un ejemplo de simulación de la estimación de parámetros Armax. Tenemos con la ayuda de Simulink de MATLAB, realizaremos la identificación del sistema lineal, como el que tenemos a continuación: ds igual a s más 1, ds al cubo más s al cuadrado más 5s más 1. Supondremos un ruido de la entrada. Con la ayuda de Simulink, aquí estamos aplicando con la ayuda de Simulink, como se ve en la figura. Como entrada se le aplica un escalón y se toma un intervalo de tiempo fijo de 0.1 unidades de tiempo y un tiempo de estimulación de 20. Se le adiciona un ruido de la entrada con un bloque. A través de una función de transferencia, la entrada y salida se lleva a un UFP y MATLAB a
como se ve a continuación la base. Luego, dando nuestro workspace en MATLAB, la entrada y salida, probamos con el modelo argmax y se preparó el programa de identificación en el TOWSUS de MATLAB. Dando nuestra respuesta, nuestro rol medio es de 0.0.1. A este programa se le podría adicionar el cálculo de errores por diferentes métodos. Por otro lado, se obtiene la expresión en polos y cero con el objetivo de investigar si el orden propuesto no es mayor que el real, pues que en el caso en el que sea mayor se vería la posibilidad de la cancelación y se podría probar con un orden reducido. Como se denota en la figura, y que se ve mejor el error medio, que es 0.1, la función que lo pone, tenemos la respuesta en azul la respuesta del modelo y en rojo tenemos la respuesta del sistema. Si pudiera probar el resto de la estructura existente en MATLAB cambiando solamente la línea de TH por argmax por otro tipo de modelo. Como conclusión podemos tener que en un proceso de estimación de parámetros es muy importante escoger el modelo que se le quiere presentar el comportamiento de un proceso o uno de los datos para la salida del sistema. La elección de una estructura apropiada, por ejemplo ARX o argmax, entre otros, es un paso crucial en el camino de la identificación del sistema dinámico. Y dicha elección debe estar basada tanto en el entendimiento del proceso de identificación como acabado de conocimiento del sistema de identificar. Ya identificando el modelo y damos unas breves recomendaciones de otro modelo que se requiere. En la etapa del análisis debe tenerse en cuenta que aunque el sistema sea no lineal, puede ser útil adoptar un modelo lineal con el objetivo de estudiar su comportamiento ante variaciones relativamente pequeñas sobre un punto de trabajo. Debe tenerse presente que un modelo lineal de parámetros concentrados puede ser válido operando a baja frecuencia y no serlo en frecuencias altas, ya que en las propiedades despreciadas de los parámetros distribuidos pueden volverse un factor importante en el comportamiento dinámico del sistema. Si se dispone de suficientes mediciones confiables del sistema a identificar, puede utilizarse una parte para la obtención del modelo y el resto para la acción del mismo. Otro sería utilizar un escalón como señal de prueba para la identificación del sistema, tener como ventaja la sencillez de la generación de dicha función. Y como desventaja, que introduce una alteración relativamente grande en el comportamiento del sistema. En procesos industriales, esto no es siempre previsible. También otra recomendación es la utilización de un pulso como señal de prueba en la identificación del sistema. Esto permite tiempos de experimentación cortos. En consecuencia, exige mayor exactitud en las mediciones realizadas. Y a partir de un modelo de paramétrico es inmediato obtener las curvas de respuesta de frecuencia, y un modelo no paramétrico puede parametrizarse empleando coeficientes tales como márgenes de fase, de ganancia y ancho de banda.